Anoche, entre las 9:10 y las 10:03 de la noche, hora de Ciudad de México, 20 personas firmaron un papel electrónico para pedir que meterse con la hija de Casu se castigue por ley. 20 firmas en 54 minutos. Los nombres están ahí, en la página, con la hora al lado, y cualquiera de ustedes puede abrirla ahora mismo y contarlos. Esa petición llevaba abierta desde el 2 de febrero, 6 meses y 23 días arrumbada en un rincón de Internet, con tan poca gente entrando que le caían 12 firmas al día. Anoche le cayeron a razón de 22 por hora. Y el motivo de que se moviera tiene nombre, apellido y edad. La edad son 2 años y 11 meses. Se llama Inti. Es la hija de Casu y de Cristian Nodal. Nació el 14 de septiembre de 2023 y cumple 3 años dentro de 20 días. En los últimos días, cuentas que se presentan como fans de Ángela Aguilar se dedicaron a hacer memes con ella, a decir que estaba fea, a meterla en bromas que ni voy a repetir aquí porque tienen que ver con una plataforma de contenido para adultos y con una criatura que todavía no sabe atarse los zapatos. Eso es lo que hay. Eso es lo que provocó que ayer por la tarde Javier Seriani cerrara su programa levantando la voz y pidiendo firmas. Les voy a decir el número exacto y a qué hora lo tomé, porque en este canal los números se comprueban. A las 10 de la noche de ayer, 24 de agosto, la petición para aprobar la llamada Ley Inti llevaba 2.564 firmas verificadas. La meta son 5.000. Faltan 2.436. Pero hay algo más grande que las firmas, y de eso no ha hablado absolutamente nadie. En marzo de este año, el padre de esa niña se paró delante de un micrófono y explicó que tenía una demanda puesta. ¿Para qué? Sus palabras, para que su hija no se siga exponiendo en redes. Textual. 5 meses y 10 días después, la niña está expuesta en redes de una manera que da vergüenza ajena, la exposición no viene de la madre y de él no ha salido ni una sílaba. ¿Cuánto tiempo llevan esas cuentas haciendo esto y por qué nadie las paró antes? ¿Quién abrió la petición y por qué la abrió en febrero, meses antes de que esto estallara? ¿Qué pide exactamente esa ley? ¿Y por qué debería importarle a una señora de Guadalajara o de Houston lo que hagan un puñado de fanáticas en TikTok? ¿Por qué la madre no puede hablar del tema aunque quiera? Y la que me tiene dando vueltas desde anoche, si Cristian Nodal fue a un juzgado a pelear precisamente por la imagen pública de su hija, ¿por qué el juzgado dejó por escrito que hay una cosa a la que él respondió con 115 días de silencio? Quédense, porque a mitad del video les voy a leer, palabra por palabra, lo que ese expediente dice sobre su silencio. Y les voy a poner la fecha en que se le notificó, la fecha en que la jueza resolvió sin él y los 4 países que él no autorizó. Antes de seguir, la primera pregunta para los comentarios, y quiero leerlas. ¿Ustedes creen que un fan es responsable de lo que hace en nombre de su artista, o el artista tiene que salir a pararlo? Porque aquí hay 2 bandos, y los 2 tienen argumento. El 14 de septiembre de 2023, en Buenos Aires, nació una niña a la que su padre le puso Inti, que en quechua quiere decir sol. Él escogió el nombre. Lo contó él. Y 3 años menos 20 días después, el sol de aquella historia es el material con el que unas señoras adultas hacen chistes en Internet. Vamos por partes, porque esto tiene capas. Empecemos por la página, que es lo que casi nadie ha mirado. La petición se llama, literal, Aprobar la ley Inti para detener el bullying infantil. Está alojada en change.org. La abrió una usuaria que firma como Sari Yayi. Detrás de ese nombre hay una señora con un teléfono, sin organización, sin partido y sin despacho de abogados pagando la campaña. El texto arranca así, y esto lo leo tal cual está escrito. Es indignante ver cómo algunos individuos en redes sociales han llegado a extremos inimaginables, burlándose de una bebé inocente, la hija de Casu, haciendo memes ofensivos que denotan una falta total de empatía y humanidad. Y sigue, detrás de estos actos, existen fanáticos que, en su devoción ciega, cruzan líneas que jamás deberían cruzarse. Devoción ciega. Se quedó cortita. Lo que la petición pide tiene 2 patas. La primera, penas serias para quien meta a un menor de edad en un meme o en una burla pública. La segunda, obligación para las plataformas de bajar ese contenido cuando se les señale. Y de paso cita un dato de UNICEF. El acoso escolar afecta al menos a 1/3 de los jóvenes del mundo. 1 de cada 3. Piénsenlo con sus nietos.
Ahora la parte que me interesa, y es la que convierte esto en noticia de hoy y no en noticia de febrero. Yo entré a esa página anoche a las 10 y me puse a mirar el reloj de las firmas. Change.org muestra las últimas firmas públicas con la hora exacta. Las 20 más recientes estaban fechadas entre las 9:10 de la noche y las 10:03 minutos, 54 minutos, 20 firmas. Hagan la cuenta conmigo. 2.564 firmas repartidas en 204 días dan una media de 12 firmas y media al día. 12. En la última semana la página recogió 387, que ya son 55 al día, y ahí se nota que algo empezó a moverse. Pero al ritmo de anoche, 22 por hora, salen 533 al día. Casi 10 veces el ritmo de la semana, 42 veces el ritmo del semestre. Una petición que estaba muerta se levantó anoche. Por eso estamos hablando de esto hoy y no la semana pasada. ¿Y quién la levantó? Ahí no hay misterio, y hay que decirlo con su nombre porque en este canal las cosas se atribuyen. Javier Seriani. Ayer por la tarde, en su programa, dedicó el cierre a esto. Puso en pantalla la petición, dio el enlace y le habló directamente a las cuentas que habían hecho los memes. Su frase, la que se le entiende perfecto, aunque él hable atropellado, fue esta. Pueden atacar a Kazu y decirle lo que quieran, pero a Inti no. Y aquí, para que vean cómo funciona esto por dentro, les cuento el detalle de producción. La miniatura de ese video de Seriani dice, con letras gigantes, Ley Inti nace por Kazu. En sus primeras 4 horas hizo 8.044 visitas, 8.000 personas viendo eso en una tarde de lunes. Pero fíjense en lo que pasó después, o mejor dicho, en lo que no pasó. Yo me metí a buscar en YouTube el término Ley Inti, con el filtro de la última semana, en México. ¿Saben cuántos videos del mundo del chisme aparecen? Ninguno. 0. Ni uno solo. Hay videos de leyes aduaneras, hay abogados de inmigración, hay una señora hablando de la Segunda Guerra Mundial, del chisme mexicano, nada. 15 canales llevan 3 días peleándose por si Ángela le tiene envidia a Kazu por lo de Selena. Ninguno ha abierto la página de la petición. Ninguno ha mirado el contador. Ninguno ha visto que hay 20 señoras firmando a las 10 de la noche de un lunes. Nosotros sí. Por eso están aquí. Ahora, la pregunta obvia. ¿Esto de las fans es cosa de esta semana o vienen de lejos? Y aquí es donde la historia se pone seria de verdad, porque estas cuentas ya tienen ficha. El 24 de diciembre del año pasado, en Nochebuena, el diario La Razón publicó una nota sobre lo que estaban organizando algunas seguidoras de Ángela Aguilar de cara a la gira de Kazu por Estados Unidos. Aquello venía con nombre y con directo grabado, que es lo que lo hace serio. Una tiktokera llamada María Fernanda Viborilla. Lo que dijo, y lo dijo en vivo, es que pensaba ir a los conciertos de Kazu en Estados Unidos a denunciarla ante migración. Sus palabras, según la nota, voy a grabar el momento exacto en que llegue migración. Y añadió que se iba a hacer viral, que era su momento de triunfar. Deténganse un segundo en esa frase, su momento de triunfar. Una mujer planeando llamar a las autoridades migratorias contra una artista extranjera que trabaja legalmente en ese país y calculando en voz alta cuántas visitas le iba a dar el video. Para las que nos ven desde Houston, desde Los Ángeles, desde Chicago, desde Dallas, ustedes saben exactamente lo que significa esa amenaza y por qué no tiene ninguna gracia. Las fechas de aquella gira, por si les suenan, 30 de abril en San José, California. Después Inglewood, en el YouTube Theater, Nueva York, en el Teatro del Madison Square Garden, y Houston, en el 713 Music Hall, ese que hemos nombrado tanto en este canal las últimas 2 semanas. De 8 fechas americanas confirmadas, 6 estaban agotadas. ¡Agotadas! Y la respuesta de un sector de ese fandom fue llamar a migración. 8 meses y un día después de aquella nota, el mismo grupo humano está haciendo memes con una niña de 2 años. Lo de ayer viene de lejos. Es una escalera y llevan meses subiéndola. Y les debo el final de aquella historia, porque tiene uno y es bueno. Aquella amenaza de diciembre iba dirigida a una gira concreta, con fechas concretas, la que empezó el 30 de abril en San José, California, y siguió por Inglewood, en el YouTube Theater, por Nueva York, en el Teatro del Madison Square Garden, y por Houston, en el 713 Music Hall. Fíjense bien en esa última, 713 Music Hall, Houston, Texas.
En este canal llevamos 2 semanas hablando de ese local por otra cosa completamente distinta. Porque fue ahí, el 12 de mayo, donde Cazzu grabó la versión de Si una vez que estrenó el 20 de agosto junto a A.B. Quintanilla, el hermano de Selena y coautor de la canción. Ese video, a día de hoy, lleva 1.888.555 reproducciones. Vuelvan a poner las dos cosas juntas, que es el ejercicio de hoy. En diciembre, una seguidora de Ángela Aguilar anuncia en directo que va a ir a los conciertos de Cazzu en Estados Unidos a llamar a migración, y menciona la gira donde estaba Houston. En mayo, en ese mismo escenario de Houston, Cazzu graba con el hermano de Selena Quintanilla. En agosto, esa grabación pasa el 1.800.000 vistas y se convierte en el estreno latino de la semana. El plan de sabotaje acabó siendo la escenografía del mayor éxito del año de la persona a la que querían sabotear. Y de aquellas 8 fechas americanas, 6 estaban agotadas antes de que aquella señora abriera la boca. 6 de 8. Me detengo aquí un momento porque quiero hablarles a las que nos ven desde el otro lado, que según los números de este canal, son casi 1 de cada 3. ¿Ustedes saben lo que significa que alguien diga en público que va a llamar a migración a un evento lleno de latinos? ¿Saben lo que pasa en la fila de la entrada cuando corre ese rumor? ¿Saben lo que es que una familia se piense 2 veces si va a un concierto porque alguien ha dicho eso en TikTok? Aquella tiktokera lo dijo riéndose y calculando visitas. Era su momento de triunfar, según ella. Ahí es donde a mí se me acaba la paciencia con el argumento de que son solo fans exagerados. Un fan exagerado se pelea en los comentarios. Un fan exagerado compra 2 discos. Lo que se anunció en diciembre era usar a la autoridad migratoria de un país contra una trabajadora extranjera, delante de su público, por rencor. Y lo de esta semana es usar el físico de una niña de 2 años como material de burla. Ninguna de las dos cosas cabe en la palabra exageración. Y falta la parte que más rabia da, que es la del cálculo. Porque aquí nadie está haciendo esto por amor a nadie. Se hace por lo mismo que se hace casi todo en Internet, porque da visitas. La señora de diciembre lo dijo con todas sus letras. Y las cuentas que hicieron los memes de esta semana sabían perfectamente que meter a la hija de Cazzu en la broma multiplicaba el alcance por 10. La niña, ahí en medio, sin enterarse, con 2 años y 11 meses. Yo he leído mucho comentario en estos días diciendo que esto es cosa de 4 locas y que no hay que darle importancia. Y entiendo el argumento, pero miren el número otra vez. 2.564 personas se tomaron la molestia de poner su nombre completo en una página pública. Eso no lo hace nadie por 4 locas. Eso lo hace la gente cuando lleva meses viendo lo mismo y se le acaba la cuerda. Y ahora entiendo mejor por qué la petición se abrió en febrero y no ahora. Miren la secuencia. La amenaza de migración se publica el 24 de diciembre. 5 semanas y media después, el 2 de febrero, alguien abre una petición pidiendo que el acoso digital contra menores tenga castigo. Esa persona no reaccionó a lo de esta semana. Esa persona lleva desde el invierno viendo lo que se venía. Segunda pregunta para los comentarios, y esta las va a dividir. ¿Debería Ángela Aguilar salir a decirles a sus fans que paren, sabiendo que hacerlo es reconocer que existen y que la representan? ¿O tiene derecho a no darse por aludida? Antes de meternos en el expediente de Nodal, que es la parte fuerte de este video, hay un episodio de mayo que conviene recordar, porque explica el clima. El 10 de mayo de este año, Milenio publicó la historia del cuarto. Cristian Nodal había enseñado un video de una habitación decorada para Inti, tema de desierto, cactus, forajidos, su propio nombre puesto en grande en la pared. Muy bonito todo. El problema vino cuando en redes empezaron a señalar que ese mismo cuarto, en imágenes anteriores, aparecía ocupado por las mascotas de Ángela Aguilar. La grafóloga Merifer Centeno, que en este universo opina de todo y a la que la audiencia le hace caso, lo dijo con estas palabras. El hecho de que la habitación esté diseñada para Inti, pero que la habite su perro, se percibe como una provocación. Provocación es una palabra fuerte para decirla en televisión sobre una casa ajena, y sin embargo ahí quedó. El cuarto y el perro son lo de menos. Lo que pesa de aquel episodio es que ya en mayo, el nombre de una criatura de 2 años y 7 meses estaba siendo material de discusión pública, con hashtags, con TikToks, con gente eligiendo bandos sobre dónde duerme una bebé.
3 meses y 15 días después, la misma criatura es material de memes sobre su físico. La escalera otra vez, escalón por escalón. Y hay una cosa más que quiero dejar plantada aquí, porque la vamos a necesitar en un rato. En todo este tiempo, desde diciembre hasta hoy, la única persona de esa casa que ha tomado una medida formal por la exposición pública de Inti fue Cristian Nodal. Tomó una, fue a un juzgado, y la tomó contra la madre de la niña. Guarden esa frase. Vuelvo a ella en unos minutos y les va a cambiar la cara. Para entender por qué esa frase pesa tanto, hay que irse un año atrás, al 2 de septiembre de 2025. Hace 11 meses y 23 días. Ese día Kazu contó en una entrevista algo que hasta entonces se había guardado. Contó cómo fue una mediación. Una mediación es esa reunión previa a que un juez decida, donde las dos partes se sientan con sus abogados a ver si hay acuerdo. Ella lo describió así. Estaba en una mediación, su abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija. Fíjense cómo lo dice. El progenitor de mi hija. Ni el nombre. ¿Qué se estaba discutiendo en esa mesa? Un permiso, un papel. Kazu es cantante, vive de girar, y para sacar a una niña de Argentina hace falta la firma del otro padre. Ella lo explicó sin adornos. Yo trabajo de lo mismo que él, y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Más de un año pidiendo una firma. Y entonces contó la frase que dijo el abogado del otro lado, en esa sala, delante de la mediadora. Según Kazu, el abogado soltó esto. No se preocupen, mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso, lo puede revocar. Cuando tenga ganas. Ella lo remató así. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día. Y añadió una frase que se le quedó pegada a mucha gente. Dijo que todavía sentía en el pecho lo que sintió, y que fue uno de los peores momentos de su vida. Ahora, dato importante, y hay que decirlo con cuidado, esa versión es la de ella. Nodal no la ha confirmado y su equipo no ha publicado la transcripción de aquella mediación. Es el testimonio de una parte. Yo se los cuento como lo que es. Pero apunten la fecha, porque lo que viene después sí está en un papel firmado por una jueza, y ahí ya no hay versiones. Vamos al papel. El 23 de diciembre de 2025, 2 días antes de Navidad, Cristian Nodal recibió una notificación formal. La notificación venía de un juzgado argentino, el Juzgado Civil 87. ¿Qué le pedían? Que dijera si autorizaba o no que su hija saliera del país con su madre para acompañarla en una gira. 4 destinos: Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y México. Le preguntaron el 23 de diciembre. Y no contestó. Tampoco dijo que no, ni pidió condiciones, ni mandó a su abogado a poner un pero. Lo que hizo fue nada, y ese nada duró. El 17 de abril de 2026, Infobae publicó el contenido del expediente y el expediente describe exactamente eso, que fue notificado, que no respondió y que no prestó conformidad. En el título de aquella nota lo llamaron con 2 palabras que se quedaron: el silencio del progenitor. Del 23 de diciembre al 17 de abril hay 115 días. Los conté con calendario. 115 días de una persona callada mientras un juzgado esperaba su respuesta sobre su propia hija. La jueza acabó resolviendo sin él. Consideró que el viaje era razonable y necesario para el trabajo de la madre, que además es quien sostiene económicamente a la niña, y autorizó la salida como medida cautelar. Le puso una condición a Kazu: avisar cuando la niña volviera a estar bajo jurisdicción argentina. La gira que se autorizó iba del 23 de abril al 21 de mayo. Vamos a poner las dos cosas juntas, porque separadas no dicen nada y juntas lo dicen todo. El 15 de marzo de 2026, o sea, en medio de esos 115 días de silencio, Cristian Nodal habló con la prensa. Y habló precisamente de su hija y de su demanda. Sus palabras, textuales, las tengo delante. Yo, la verdad, todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que lo que ella decida hacer de grande. Cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100% mi apoyo. Pero yo, la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. Y remató: de hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes. Léanlo otra vez despacio. La demanda que tengo va por ahí. O sea,
Mientras no contestaba un oficio judicial sobre si su hija podía subirse a un avión, sí tenía tiempo, ganas y abogados para mantener viva otra demanda cuyo objetivo declarado era que la madre dejara de publicar fotos de la niña. 16 días después de esa declaración, el 31 de marzo, pasó algo pequeño que cuenta mucho. La madre de Nodal, la abuela de Inti, borró de su Instagram las fotos de su nieta, sin comunicado, sin explicación. Un día estaban y al día siguiente ya no. Esa familia sabe perfectamente cómo se protege la imagen de una criatura. Lo hicieron en 24 horas y sin que nadie se lo pidiera por escrito. Retengan eso. Es la prueba de que saben hacerlo cuando quieren. Y ahora contesten ustedes en los comentarios, tercera pregunta y la más incómoda de las tres. Si un padre demanda a la madre de su hija para que no la exponga en redes, ¿tiene la obligación de decir algo cuando quien la expone son las seguidoras de su esposa? ¿O eso ya no es asunto suyo? Hay una cosa que a mí me da vueltas y quiero que la piensen conmigo, porque tiene truco. Kazu no puede hablar de esto. Literalmente no puede. El 17 de mayo, cuando le preguntaron por Nodal en una alfombra, la respuesta fue esta: no estoy autorizada a hablar de esos temas. Legalmente, ahora no puedo hacerlo. No estoy autorizada. Legalmente no puedo. Así que tenemos a una madre con la boca cerrada, por orden judicial, mientras a su hija le hacen memes, y a un padre con la boca cerrada por decisión propia, mientras las cuentas que lo hacen se declaran fans de su esposa. La única voz que ha levantado el tema en 2 días es la de un periodista de espectáculos en Miami y la de 2.564 personas que firmaron un papel. Ahí está el desequilibrio. Ahí está por qué esa petición importa, aunque parezca un botón en Internet. Déjenme volver un momento al contador, porque aprendí algo mirándolo que no esperaba. Las firmas públicas de Change.org traen el nombre de quien firma. Yo leí las últimas 20. Estefan, Ivonne, Delilah, Johanna, Ingrid Arlette, Erika, Guillermina, Ariam, Marisela, Yesenia, Marta Alicia, Melanie, Lucy, Ángela Patricia, Nancy, Adela, María, María Aguilar, Antonieta, María de Lourdes. 17 de esos 20 nombres son de mujer, una se llama Ángela, otra se apellida Aguilar. En esa lista no aparece ni una celebridad, ni una cuenta verificada, ni un influencer con equipo detrás. Son señoras que estaban con el teléfono en la mano un lunes por la noche, después de cenar, y que decidieron poner su nombre completo en una página pública por una niña que no conocen. Esa es la gente que mueve esto, no hace falta más. Y aquí es donde quiero enseñarles la otra mitad del cuadro, porque la historia de las leyes con nombre propio en este pleito ya tiene antecedente, y el antecedente terminó bien. En marzo de este año, 2 diputadas de 2 estados distintos presentaron casi a la vez una iniciativa que la prensa bautizó como Ley Kazu. En Michoacán, la impulsó la diputada Sandra María Arreola, del Partido Verde. En Oaxaca, la diputada Concepción Rueda, de Morena. Las dos iban a lo mismo, y el problema que atacaban era exactamente el de la mediación que les conté hace un rato. ¿Qué proponían? Que cuando quede probado que uno de los padres abandonó sus responsabilidades, el otro pueda sacar al niño del país, tramitarle el pasaporte o mudarse sin necesitar la firma del ausente. Que un juez pueda autorizar de inmediato el viaje o el trámite cuando el abandono está documentado, y que la carga de la prueba deje de caer entera sobre quien cría. El texto de Oaxaca lo decía con una frase que a mí me parece de las mejores que se le han escrito a este tema. Que los niños no queden atrapados en los conflictos de los adultos. Atrapados, esa es la palabra. El 8 de mayo de 2026, hace 3 meses y 17 días, el Congreso de Michoacán la aprobó. No se quedó en propuesta, se aprobó. Y el Congreso la presentó diciendo que garantiza los derechos de niñas, niños y adolescentes frente al abandono parental y que apoya a las madres que crían solas. Al día siguiente, el 9 de mayo, la cosa saltó de país. El Senado de Paraguay empezó a impulsar una ley con el mismo espíritu: facilitar los viajes de menores cuando falta el cuidado de uno de los padres. Un pleito privado entre 2 cantantes acabó cambiando la ley de un estado mexicano y colándose en el Senado de otro país. Eso pasó de verdad, está publicado. ¿Y qué dijo ella cuando le preguntaron? Fue prudente hasta el aburrimiento.
Dijo que no fue un proyecto que ella impulsara, que otras personas presentaron la propuesta usando su nombre como referencia, y añadió una frase que a mí me pareció más honesta que todo el resto. Es muy halagador representar de alguna manera temas tan comunes y dolorosos para nosotras las madres. Comunes. Ahí está la clave de por qué esto se aprobó y por qué a ustedes les tocó una fibra. Porque la mitad de las mujeres que están viendo este video conocen a alguien que pasó por eso. Una hermana, una hija, una vecina, una comadre que lleva años detrás de una firma que no llega. Bien, entonces tenemos una ley con el nombre de la madre que ya está aprobada en un estado. Y tenemos una petición con el nombre de la hija que lleva 204 días abierta y va por 2.564 firmas. Una salió adelante, la otra sigue en el limbo. ¿Por qué una sí y la otra no? Esa es la pregunta con la que quiero abrir la última parte, porque la respuesta tiene que ver con quién decidió empujar cada una y con quién decidió no empujar ninguna. La respuesta a por qué una ley salió y la otra no es aburrida y por eso nadie la cuenta. La ley Casu salió porque dos diputadas la agarraron, una en Michoacán y otra en Oaxaca. Le pusieron papel, número de iniciativa y fecha de sesión. Sin una diputada detrás, una petición de internet es una lista de nombres. La petición de la ley INTI lleva 204 días sin que nadie del Congreso la haya tocado. Ninguna diputada la ha recogido, ningún senador la ha mencionado y ninguna comisión de derechos de la infancia la ha puesto en su orden del día. Y ahora sí, les debo una frase. Se las dejé plantada al principio y les dije que se las devolvía. Aquí está. Desde diciembre hasta hoy, la única persona del entorno de esa niña que ha tomado una medida formal por su exposición pública fue Cristian Nodal. Tomó exactamente una, fue a un juzgado, y la puso contra la madre. Contra la madre, que es la persona que la baña, que la lleva al pediatra, que la sube al avión, que pidió durante más de un año una firma para poder trabajar sin dejarla sola. Vamos a ponerlo en orden cronológico, todo junto, con las fechas delante. Esto es lo que yo llamo la línea del tiempo incómoda, y les pido que la aguanten entera porque el efecto está en verla seguida. 2 de septiembre de 2025. Katsu cuenta que en una mediación le dijeron que el permiso de viaje se lo podían revocar cuando el otro tuviera ganas. 23 de diciembre de 2025. Un juzgado le pregunta formalmente a Nodal si autoriza que su hija viaje. Él no responde. 24 de diciembre de 2025. Se publica que seguidoras de Ángela Aguilar planean denunciar a Casu ante migración en sus conciertos de Estados Unidos. De la Casa Aguilar, silencio. 2 de febrero de 2026. Una mujer llamada Sari Yayi abre una petición para que el acoso digital contra menores tenga castigo, después de ver los memes que ya circulaban con la niña. 15 de marzo de 2026. Nodal declara que tiene una demanda puesta para que su hija deje de exponerse en redes. Sigue sin contestar el oficio del juzgado. 31 de marzo de 2026. La abuela paterna borra las fotos de la nieta de su Instagram. 17 de abril de 2026. El juzgado resuelve sin él y deja por escrito que fue notificado, que no respondió y que no prestó conformidad. 115 días de silencio. 8 de mayo de 2026. Michoacán aprueba la ley que la prensa llamó Ley Casu. 10 de mayo de 2026. Estalla la polémica del cuarto de la niña y del perro y un analista de televisión usa la palabra provocación. 17 de mayo de 2026. A Casu le preguntan y responde que no está autorizada a hablar. 24 de agosto de 2026. Ayer, Javier Seriani cierra su programa pidiendo firmas para la ley INTI y esa noche entran 20 firmas en 54 minutos. 25 de agosto de 2026. Hoy, la petición va por 2.564. De Cristian Nodal, ni una palabra. De Ángela Aguilar, tampoco. Y de Pepe Aguilar, que habla de todo, silencio. 11 meses y 23 días de historia, y la lista de silencios es más larga que la de declaraciones. Ahora quiero que hagamos una cosa juntas, porque este es el punto en el que a mí se me cae el argumento de la defensa. Pongamos que uno acepta la versión más favorable a Nodal. Aceptemos que su demanda es de buena fe,
que de verdad le preocupa la imagen pública de su hija, que le parece mal que la niña salga en Instagram y que solo quiere que crezca tranquila y decida ella a los 18. Aceptémoslo todo, sin ironía. Si eso es cierto, entonces lo de esta semana debería tenerlo subiéndose por las paredes. Porque hay una diferencia entre las dos exposiciones, y la diferencia es de tamaño. Cuando la madre sube una foto de su hija en la playa, la niña sale sonriendo y la gente pone corazones. Cuando una cuenta anónima hace un meme sobre su cara, la niña sale convertida en chiste y la gente pone carcajadas. Un padre al que le importa de verdad la imagen pública de su hija distingue esas dos cosas en 2 segundos. Y si las distingue, ¿dónde está? El 15 de marzo tuvo micrófono delante y lo usó para hablar de su demanda. Esta semana ha tenido el mismo micrófono a un tuit de distancia. Aquí no hace falta inventar nada ni suponer intenciones. Basta con mirar lo que hay. Hay una demanda contra la madre y no hay ni un comunicado sobre las cuentas. Eso está en el expediente, y eso está en la ausencia de expediente. Y hay un detalle del origen de esa demanda que casi nadie recuerda, porque duró un titular y se lo llevó el siguiente. La demanda no apareció de la nada un martes cualquiera, apareció como respuesta. Vamos por orden, porque la secuencia importa más que el hecho. A principios de este año, Casu publicó un texto en su boletín personal, uno de esos que se mandan por correo a quien se suscribe, y ahí habló de abandono, de sentirse sola criando. Aquello se publicó después de que Rauw Alejandro sacara una canción llamada Rosita, y el ambiente estaba encendido. El texto se leyó en toda Latinoamérica en cuestión de horas, y la palabra que se le quedó pegada a Nodal fue una que en México pesa como una losa: deudor alimentario. Deudor alimentario quiere decir que no pasas lo que te toca para tu hijo. Es una acusación que en este país tiene registro público, tiene consecuencias administrativas y arruina reputaciones. ¿Y qué pasó a continuación? El 15 de marzo, Cristian Nodal habló con la prensa y anunció que tenía una demanda contra ella. Ese mismo día, en la misma conversación en la que le preguntaban por lo del dinero. Fíjense en el movimiento. Le acusan de no pagar y él responde con una demanda por fotos. Él lo explicó diciendo que el asunto no tenía que ver ni con dinero ni con la custodia, sino con la imagen pública de su hija y con su derecho a decidir cuando sea mayor de edad. Es una explicación razonable, dicha con calma, y se la vamos a dar por buena, tal como salió de su boca. Pero pongamos las dos frases en la misma línea, que es lo que nadie hizo aquel día. Le preguntan por la manutención, responde con una demanda por Instagram. Y 5 meses después, cuando la exposición que hay sobre la mesa son memes hechos por seguidoras de su esposa, no hay demanda, no hay comunicado y no hay frase. Lo que sí hubo, al día siguiente, fue la respuesta de ella, y fue de las mejores que se han visto en este pleito, porque no dijo nada. El 16 de marzo, un lunes, Casu subió una tanda de fotos y videos de la niña. Inti en los ensayos, Inti en la playa, Inti caminando con unos zapatos de tacón de juguete, de esos que le quedan enormes a una criatura de 2 años. Sin texto, solo emojis. Y de fondo, una canción suya que se llama Engreído. Es una letra donde ella le canta a alguien que va contando su versión por ahí y ensuciándole el nombre, y donde dice que ella, a diferencia de esa persona, se va a callar. Puesta ese lunes, con esas fotos, no hacía falta traducirla. Al día siguiente de que él anunciara una demanda para que dejara de publicar a la niña, ella publicó a la niña con esa canción puesta. En este oficio a eso se le llama contestar sin decir nada, y hay que reconocer que estuvo fina. Ahora bien, y aquí voy a ser de abogada del diablo un momento, porque este canal no está para darle la razón a nadie por costumbre. Alguien podría decirme, bueno, entonces ella también expone a la niña, y él tiene parte de razón en su demanda. Correcto, ella la expone, sube fotos de su hija y la sube seguido. Eso es un hecho y no lo voy a maquillar. Pero comparemos las dos exposiciones con lo que sabemos hoy. Las fotos de la madre son fotos de una niña jugando, subidas por su madre, en la cuenta de su madre, sin comentario ofensivo puesto por ella. Los memes de esta semana son montajes hechos por desconocidas para reírse de su cara. Y las plataformas tratan las dos cosas exactamente igual, que es el problema que la petición intenta arreglar. Ese es el punto ciego. Hoy, ante la ley mexicana, subir a tu hija a la playa y hacer un chiste sobre el físico de la hija de otra están en el mismo cajón, contenido con un menor dentro,
sin regla especial, y una madre puede acabar demandada por lo primero mientras nadie responde por lo segundo. Cuando lo ves así, la ley INTI deja de sonar a ocurrencia de Internet y empieza a sonar a hueco legal con nombre propio. Hay otro dato de la casa de él que conviene poner encima de la mesa, y es el de la abuela. Ya lo mencioné antes, pero merece un minuto entero. El 31 de marzo, 16 días después del anuncio de la demanda, la madre de Cristian Nodal borró de su Instagram todas las fotos de su nieta, sin carta abierta y sin entrevista que lo explicara. Un día estaban y al día siguiente ya no. Piensen en lo que eso significa como gesto. Una abuela que presume a su nieta, que es lo más normal del mundo, decide de un día para otro que ya no la va a presumir. Alguien de esa familia entendió perfectamente el mensaje y actuó en 24 horas. Y sin embargo, cuando la exposición viene de fuera, de cuentas que se cuelgan del apellido de la nuera, esa misma familia que fue capaz de limpiar un Instagram entero en un día, lleva 8 meses sin encontrar el momento. Sobre el reloj de esta historia hay una cosa más, y es la que a mí me parece más triste. En febrero, cuando se abrió la petición, la niña tenía 2 años y 4 meses. Hoy tiene 2 años y 11 meses. Han pasado casi 7 meses de su vida, que a esa edad es una eternidad, y en esos 7 meses la cifra de personas dispuestas a poner su nombre por ella pasó de 0 a 2.564. 2.564 desconocidas, 0 familiares. Y con Ángela pasa lo mismo, pero con una vuelta de tuerca más, porque en su caso las cuentas se identifican como suyas. Voy a ser justa, que es lo que hacemos aquí. Ángela Aguilar no ha escrito ningún meme. Nadie ha demostrado que ella haya dado like ni que haya mandado a nadie. Y un artista no puede controlar a cada persona que se pone su nombre en la biografía. Eso es verdad y hay que decirlo. Pero también es verdad esto otro. En diciembre, cuando una seguidora suya anunció en directo que iba a llamar a migración a los conciertos de otra artista, de esa casa no salió nada. En mayo, cuando lo del cuarto y el perro llenó TikTok, tampoco. Y esta semana, con memes sobre una criatura de 2 años, tampoco. 3 veces. 3 silencios. Y en medio de esos 3 silencios sí ha habido actividad y muy visible. Los Aguilar estrenaron disco, promocionaron el Sinfónico del Hollywood Bowl, ganaron una encuesta semanal de Billboard con casi la mitad de los votos y lo celebraron en redes. Con energía, con publicaciones, con equipo detrás. O sea que la casa funciona, los teléfonos funcionan, las redes funcionan, simplemente no se usan para esto. Y déjenme decirles cuál es el coste real de romper ese silencio, porque es prácticamente 0. Una frase, 8 palabras, con mi nombre no se toca a una niña. Eso es todo. Le tomaría 10 segundos y le ahorraría a su apellido 3 años de esta conversación. Nadie de esa familia ha escrito esas 8 palabras. Ahora, la parte práctica, porque me han preguntado mucho por mensaje y quiero contestarlo bien. ¿Qué cambiaría de verdad si una ley así se aprobara en México? 2 cosas concretas, según el texto de la petición. La primera es la que menos suena y más pesa: obligar a las plataformas a bajar el contenido cuando se les señale que hay un menor dentro. Hoy, cuando alguien reporta un meme con una criatura, el reporte cae en una cola automática y a veces vuelve con un mensaje que dice que no incumple las normas de la comunidad. Con obligación legal, eso cambia de sitio. Deja de ser un favor de la plataforma y pasa a ser una cuenta que rendir. La segunda es la penalización de quien fabrica ese contenido. Y aquí conviene ser honesta con ustedes. Eso es lo difícil. Legislar sobre lo que la gente publica es un terreno donde se toca la libertad de expresión, y ahí los congresos se ponen lentos y los abogados se ponen creativos. Por eso, una ley así no se aprueba en 3 semanas, y por eso la petición sigue en 2.564 y no en 50.000. Pero ya vimos que la otra sí salió. La de la madre salió en Michoacán y salió en 3 meses de recorrido, así que no me digan que es imposible. Y falta el dato que a mí me tiene desde anoche con esto en la cabeza. La meta de la petición son 5.000 firmas, van 2.564, faltan 2.436. Al ritmo de la última semana, 55 firmas por día, esos son 44 días. Al ritmo de anoche, 533 por día, son 4 días y medio. 4 días y medio. La diferencia entre una cosa y la otra es si la gente se entera o no se entera. Ese es literalmente el único factor. Por eso este video existe.
Y hay una fecha en el calendario que le pone reloj a todo esto, y me la guardé para el final. El 14 de septiembre, dentro de 20 días, Inti cumple 3 años. 3 años. La edad en la que un niño empieza a repetir lo que oye. La edad en la que un niño ya se mira en el espejo. Faltan 20 días para que esa niña cumpla 3, y el material que existe sobre ella en Internet incluye memes sobre su cara hechos por adultas que dicen defender a la esposa de su padre. Su padre le puso Inti porque en quechua quiere decir sol. Lo escogió él, lo contó él, y en su momento le pareció bonito explicar el significado en entrevistas, pues el sol lleva 8 meses tapado, y de los dos que podrían destaparlo con una frase, uno tiene una demanda puesta contra la otra y la otra no tiene permiso legal para hablar. Mientras tanto, la única que ha hecho algo es una señora que firma como Sari Yayi, que abrió una página el 2 de febrero, que probablemente no conoce a nadie de esta historia, y que a estas alturas tiene 2.564 personas de acuerdo con ella. Yo abrí esa página anoche a las 10, vi el contador y me quedé mirándolo un rato. 17 de los últimos 20 nombres eran de mujer, y una de ellas se llamaba Ángela. Si esta historia acaba en algo, va a ser por gente que no sale en las fotos. Los cantantes ya tuvieron 8 meses para hablar. ¿Ustedes qué van a hacer con esto? Porque de todo lo que hemos contado hoy, hay una sola cosa que no depende de los Aguilar, ni de Nodal, ni de Seriani, ni de mí. Ese número.